está caracterizada, empezando porque le pusieron ese nombre, porque van a estar constituidos de amebas, y esas amebas significa en griego, amebe, que significa cambio, es decir, cambian de forma. ¿Y por qué cambian de forma? Porque tienen proyecciones citoplasmáticas que incluyen la membrana temporales, que se llaman lobóforos, pseudópodos. Y estos pseudópodos, dependiendo de su forma, van a tener muchos nombres. En este grupo puede haber aproximadamente 15,000 especies. Lógicamente hay mucho más, pero bueno, ahora hasta las que se conocen son 15,000 especies. Y representan 2 o 3 grandes grupos. Amebas de vida libre, que en la bibliografía los van a poder encontrar con esa simbología, AVL, amebas de vida libre, pero también pueden ser parásitos oportunistas, como lo vamos a ver a lo largo de la clase, o parásitos obligados. Y esto aprovecho para decirles que en algunas de las imágenes de las clases van a ser bastante fuertes porque son agentes causales de enfermedades para el hombre importantes. Bien, pues entonces, ¿qué tiene estos organismos de la amebozoa? Básicamente van a tener un ciclo de vida corto, en términos de unos minutos, pueden pasar de un estado al otro, o en otros casos pueden llevarse días o incluso hasta meses. El estado que es el atacante es el trofozoito, mientras que el estado de resistencia es el quiste. La mayoría de ellos tienen este ciclo de vida, trofozoito y quiste. Sin embargo, hay otros que tienen, aparte del estado ameboide o trofozoito, tienen un quiste, pero también un estado flagelado. Entonces, fíjense, tienen un flagelo, lo que antes, en el caso de los amebozoides, se pensaba que no se presentaba, pero pues sí, en algunos ciclos de vida se presentan estados flagelados. El quiste puede tener 2 capas, generalmente, el ectoquiste y el endoquiste, y esa capa está constituida principalmente de celulosa y en algunos otros casos celulosa de polenina. Otros, los menos, tienen una tercera capa y se llama mesoquiste, una capa que las cubre. Entonces, otra vez resumiendo, el quiste puede tener 2 cubiertas, una que se llama ectoquiste y otra endoquiste, o los menos tienen una tercera capa que se llama mesoquiste. Perdón si interrumpo, pero quería grabar y no puedo, y se me olvidó decirlo hace rato. Ajá, te puse como confirmación. No estoy. A ver, no, sí estás, a ver, pero déjame checo. Antes de meterme me lo hice. Sí, no. A lo mejor no lo aceptó. O puse a alguien más, ¿no? No, hacer anfitriona. Nombrar confitrión. Sí, alguien lo puse como confitrión por error. Déjame. Arturo Rueda. Empieza con 2203. Ajá, te digo, sí, alguien lo puse como. Ya ves que luego se mueven los nombres. Reducir nombre, ¿por qué cancelar? Renombrar. Cancelar. Bueno, no pasa nada. Déjame quitarlo, pero ¿cómo lo quito? Quiero ver. Hacer anfitrión, chatear. Retira permiso. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ya quedó. Ya quedó. No, sí, yo sigo sin ser confitrión, no puedo grabar. ¿Qué crees? Ahora se le pasó a Álvarez. No les digo. Y no dice nada, chatos. Retira permiso, confitrión. A ver, ahora sí, que no se mueva nadie. ¿Ahora sí? Recording in progress. Listo, grabando. Ajá, listo, ahora sí. Bueno, entonces empezamos rápidamente para esto.
Bien, entonces, esta información que ya se las comenté rápidamente, se las digo. ¿De dónde viene la palabra amebozoe? Viene porque está constituido de una célula, constituye a ese conjunto, a ese organismo, y ese organismo que tiene todas funciones para crecer, reproducirse, tener resistencia, se va a mover y se mueve debido a los pseudópodos. Viene de la palabra memoideo, que significa cambio. Hay 15.000 especies hasta ahora conocidas en el mundo de amebas, y las amebas pueden vivir, ahorita diremos dónde, pero pueden ser de vida libre, pero también pueden ser oportunistas, parásitos oportunistas, causando graves enfermedades al hombre, o pueden ser incluso parásitas obligadas. Eso lleva como consecuencia que el ciclo de vida que tienen ellas tengan la presencia de un trofozoito y un quiste, donde el quiste es la fase de resistencia que van a estar justamente en los sedimentos, y el trofozoito es de vida libre y van a estar creciendo ya sea en la columna de agua o entre los sedimentos también. Pero ese es el momento de que está activo, el momento que puede ser infectante. Otros, los menos, pueden tener un tercer estado, que es el estado flagelado del organismo, a donde aquí no van a crecer ni a comer, pero sí tienen la capacidad de desplazarse en el ambiente para buscar justamente su hospedero. Entonces, el ciclo de vida de ellos se complica un poquito porque tiene 3 fases: el ameboide, el quiste y el flagelado. El quiste, que es la estructura de resistencia, puede tener 3 capas. Cuando tiene estas 3 capas, cada una de ellas se llama mesoquiste cuando está intermedia, ectoquiste, la externa, y el endoquiste, la interna. Esas capas están constituidas de celulosa y también puede estar constituida de otro polímero que se llama esporopolenina. Los amebozoides, los amebozoas o las amebas, tienen pues obviamente una función ecológica muy importante porque ellas ayudan a mejorar la circulación de los nutrientes, particularmente el nitrógeno y el fósforo, y regulan las concentraciones de poblaciones que se pueden encontrar en la naturaleza, a tal grado que pueden consumir más del 50% de las poblaciones bacterianas, y son reguladoras obviamente de ellas en aguas residuales. Entonces, como ven, comentaba que a lo largo de la presentación vamos a ver fotografías muy fuertes, digámoslo así, porque tienen algunas de ellas una patogenicidad en el hombre muy importante, y que las he puesto con la única intención de que ustedes se percaten que siempre hay que tener mucho cuidado con el manejo de las muestras y sobre todo las de origen acuático. Nos vamos a dar cuenta que entonces este supergrupo llamado Amebozoa por Alt desde el 2005 presentan pseudópodos, ¿no? Ya vimos que se mueven y estos pseudópodos están formados por la modificación temporal de la membrana, que incluye citoplasma, y ese movimiento de citoplasma es característico de las amebozoas también. Y si son proyecciones cilíndricas se llaman lobópodos, y si son proyecciones delgadas se llaman filópodos. Pero existen muchos términos más que ahorita los verán. Las amebas entonces pueden ser desnudas, gimnoamebas, ¿sí? Y eso significa que en ningún momento de su ciclo de vida van a tener una testa o un caparazón. O aquellas que tengan esa testa y que se llaman testadas o caparazón. Las gimnoamebas entonces pueden presentar formas de vida libre, ¿sí? Como es el caso de Ameba proteus, mientras que otras son anfizoicas. ¿Qué quiere decir esto? Anfizoicas significa que pueden vivir en el ambiente libres, pero también pueden ser parásitas facultativas
como es el caso de Naegleria forgrow. Y otras, como les comenté, son parásitas oportunistas, como es el ejemplo de Acanthomeba, varias especies de Acanthomeba, ¿sí? Mientras en contraste, las amebas que tienen testa, todas son de vida libre y tienen numerosos representantes fósiles, por obviedad, porque como tienen esa testa, han tenido la capacidad de poder ser fosilistas. Ay, perdonen, debería estar escuchando, es que yo no escucho nada. No, me quedé. Ay, perdón. Me quedé unos minutos para que terminaran de leer sus compañeros. Gracias, sí. Y avanzando con las características, ahora vamos a ver a dónde viven. ¿Dónde viven las amebas? ¿A alguien se le ocurre dónde viven? En su casa están muy cerquita, o en nuestra casa están muy cerquita. ¿En dónde las buscarías, Frida, por ejemplo? En como cubetas de agua, bueno, hay, como ahí dice, cubetas de agua residual, ¿no? Como Ajá. ¿En dónde las agua buscarían? Bueno, estancada. sí, en agua estancada. ¿En dónde en tu casa hay agua estancada? Pues no, pero luego se forma un charco cuando llueve. Yo Y creo. de hecho, un charco Ajá, como sobre el lodo. Entonces, ajá. pues, yo creo Uri que sí. dice, a ver, levanta la mano, Uri. Yo creo que todo mundo tenemos agua estancada en nuestra casa. ¿En dónde? ¿Los tinacos o cisternas? Exactamente. Entonces, cuando no se lavan los tinacos durante una cantidad considerable de años, se empieza a formar todo un lodo en esa estructura. Y ahí están las canijas amebas. Y la cisterna, pues no se diga, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque en esos reservorios, sobre todo si no tienen tapa, van a caer las amebas que también están en el aire y dicen, pues de aquí soy, y se quedan y se reproducen. Y basta con que nuestras defensas bajen un poquito y nosotros estamos consumiendo pues los agentes causales. Pero también dice que pueden estar en el suelo y como alguien ahorita mencionó, en su casa se hace un charco relativamente grande y luego pues con el tiempo pues ahí hay como lama, sedimento, pues ahí está. Basta que tomaran una muestrecita y la vieran a microscopio y ahí van a estar las amebas. Que afortunadamente muchas son de vida libre, pero otras, ya vieron, que pueden ser parásitas oportunistas o parásitas obligadas. O alguien el fin de semana, pues ahora no en pandemia, pero en fin de semana dice, pues vámonos a los Geyser en Hidalgo, está bien, bien rico porque son aguas termales. Pues, ¿qué creen? En esas aguas termales también puede haber amebas. Pues alguien deja jugar a sus niños en ¿cómo se llaman? En fuentes brotantes de la Ciudad de México. Pues, ¿qué creen? También ahí hay amebas. Ah, pero pues yo me fui a la Patagonia y ahí no va a haber amebas, ¿no? También en los glaciales hay amebas. Entonces, si leen esa cinta, dice, pues en agua dulce, en lagos, ríos, en agua marina también hay amebas. En salobre, cuando hay modificaciones de salinidad, también en algunas costeras. En el aire, en febrero, que son épocas de mucho viento en la Ciudad de México que traen todas las torbaneras, pues también nos estamos ahí respirando una buena cantidad de amebas, o si comemos taquitos en la calle, pues un taquito más amebas, suelo, glaciales, agua residual, lodos, rizósforas asociadas con las raíces de las plantas, entre otros, pues, porque pueden ser tinacos, cisternas, ¿no? Entonces, pues, canijos, las amebas, pues están en todos lados, ¿no?
Y entonces vamos a ver que en su mayoría las especies de las gimnamebas en su fase trófica miden de 6 a 30 micrómetros, es decir, que son microscópicas, ¿no? Y además hialinas, ¿no? O sea, casi no, si no nos fijamos con cuidado, pues no las vamos a ver. Las podemos incluso ver hasta cómo se desplazan sus lobóforos, se ven muy bonitas, ¿no? Y en su fase quística pueden medir entre 6 y 20 micrómetros de forma general. Hay excepciones, pero son las mínimas que llegan a medir los quistes hasta unos milímetros. Pero son los mínimos, ¿no? La mayoría son microscópicos, parecen donitas, ahorita que los vean, se van a percatar. Hay una manita levantada de Uriel, no sé si A sigue ver. con duda. A ver, Uriel. No, es que se me olvidó bajar. Ok. Ah. Dice, ¿qué significa de vida libre? Sí, de vida libre significan que no son parásitos, eso es lo que significa de vida libre, ¿sí? Que flotan, nadan, se desplazan entre la columna de agua o el sedimento. Eso significaría de vida libre. Uh-huh. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. Son heterótrofos, evidentemente. Tienen la capacidad de alimentarse tanto de forma osmotrófica. Esto es porque consume materia orgánica disuelta y es un transporte pasivo, pero también pueden ser holozoicas. Y eso significa que ingieren bacterias, materia orgánica y otros organismos por fagocitosis, y eso significa un transporte activo. De esta forma controlan las poblaciones de las bacterias. Ya habíamos mencionado que hay datos que hasta el 50% de la población de bacterias es parte de su comida de las amebas. Y son, sí, efectivamente son verdaderamente activas. Pareciera que no, pero son verdaderamente activas. Un cultivo que tenga yo de microalgas y le cae alguna ameba, se lo puede destruir en unos cuantos días. Bueno, entonces, y cuando cae una ameba, ya, yo tengo que mejor cambiar el cultivo, desecharlo. Si alguien me levantó la manita. Yo. ¿Qué Sí. pasa con la ameba cuando está en fase quística? ¿Está como en fase de reposo o qué pasa con ella? Sí, está en fase de reposo, efectivamente, su metabolismo baja y ahí tienen una capa que las protege de las condiciones adversas. Tú incluso a algunas de ellas le puedes poner cloro y resisten, esa capa resiste el cloro, resiste la temperatura y resiste incluso en el caso que se le llegan a agregar antibióticos, también puede resistir esas condiciones químicas adversas. Por eso es que es muy difícil a veces quitar las amebas, quitarnos de las amebas, quitarnos ese parásito cuando se vuelven oportunistas con nosotros es complejo. Muchas gracias. Uh-huh. Bien, entonces seguimos. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en una ameba? Recordando que son hialinas, muchas veces se tendrán que teñir. Pero lo que sí va a ser altamente evidente es que vamos a ver una estructura muy refringente que incluso puede ser a tener como digámoslo así, como si estuvieran viendo un corazón con pulsaciones, y eso significa que están viendo la vacuola contráctil. Es refringente y generalmente tienen una muy grande y otras más pequeñas. Otro zona donde va a ser bastante refringente va a ser el núcleo. Lo demás, pues, es el resto de su citoplasma y estas pequeñas proyecciones. Las demás estructuras de una eucariota, como es el retículo endoplásmico y demás, el ribosoma, pues, evidentemente no lo van a ver en microscopio óptico. Tendrían que hacer todo un proceso de preparación de la muestra para poderlo ver en microscopía electrónica de transmisión, para ver los organelos como más adelante lo vamos a ver, ¿sí?
Pero en el microscopio óptico nosotros veríamos algo semejante a esto, o otras fotos que más adelante les voy a mostrar, y solamente los organelos que podemos ver, principalmente va a ser la Coca-Cola y la inferencia de cuál es el núcleo. Las mitocondrias a nivel de microscopía electrónica de transmisión, vamos a ver las mitocondrias que son tubulares, los estados flagelados que pueden presentar un flagelo, tricocistos que habíamos ya comentado que son estructuras que se van a localizar a nivel de la membrana celular y que salen como agujas hipodérmicas para inyectar ciertos compuestos y paralizar a su presa. Esos se van a poder observar también en microscopía de transmisión. Parasomas, que son estructuras específicas de este grupo, que son estructuras similares al núcleo porque contienen DNA, y esto es una característica de que define a los grupos. Y por supuesto, los ribosomas, el núcleo y peroxisomas, ¿no? Esos son todos los elementos que va a tener a nivel de estructura, ultraestructura celular, una ameba. Bien. Esta es una fotografía, bueno, dos fotografías que las he colocado con el propósito que vean que uno de los primeros caracteres que definen o permiten la definición temprana de una ameba está basada en los morfotipos según su locomoción, según este autor que se llama Smirnov, en 1999. Entonces podemos ver que la ameba puede, al irse moviendo, puede tener el estado palmelado. Vean los lobóforos, ahí como se ve como si fuera la palma de una mano. Puede ser estriado, como en este caso, perfectamente se ve el corrimiento citoplasmático en estas hileras y esto se llama estriado. Puede ser como este caso, lanceolado, lingulado, vean este que hace una red, reticulado, una proyección, digámoslo así, como si fueran pequeñas proyecciones, pero haciendo una estructura muy particular. Este sería el caso de Vexillidea, y así flavelado, paraflavelado en forma de abanico. Entonces vean todas las posibilidades, ¿no?, que hay. Ay, perdón, aquí en el chat hay una preguntilla curiosa que dice, ¿de alguna forma las amebozoas de los glaciares serían más dañinos para nosotros que alguna ameba de un charco de la ciudad? Lo digo por las condiciones que tienen los glaciares. Como que se vinieran para acá las de glaciares, ¿verdad? ¿Algo así? O sea, a ver, la pregunta, Rosa, sería en función de que si yo voy a una zona de glacial y tengo contacto con amebas, ¿pudiera tener más expresión patógena conmigo? Esa sería la pregunta. O al revés, si yo me traigo material glacial y aquí la quiero hacer crecer, ¿tendría más éxito? Esa es la pregunta. No, exactamente la primera cuestión que mencionaba. Si Ok. Técnica sobre nosotros. Bueno, de mayor impacto, más que nada por las condiciones que son extremas, ¿no? Que son extremas. Yo creo que a lo largo de lo que yo he visto en la literatura, esa pregunta se la vamos a guardar con el 23 de septiembre con la maestra Rosario, que va a venir a darnos una conferencia. Ella trabaja protozoos, toda su línea de investigación durante más de 2 o 3 décadas lo ha hecho sobre esto. Y yo lo que opino prematuramente ahorita es que los organismos que viven en tal o cual lugar han estado viviendo ahí durante miles de años y que solo basta que llegue un sustrato, en este caso el hombre, adecuado para poderse incubar. ¿Y cómo va a ser ese sustrato adecuado? Va a depender de su sistema inmunológico. Si uno tiene un sistema inmunológico comprometido o deficiente,
en cualquier lugar del mundo, incluyendo tu propia casa que tenga amebas, esta va a decir, aquí tengo lugar para poder vivir. Si no, no lo puede hacer porque tus propias defensas van a desactivar el trofocito. Pero si lo viera, sí, van a crecer. Ahorita verán opciones a donde nunca uno se puede imaginar que una ameba nos puede hacer estos estragos tan terribles. Pero lo que sí también he visto en la bibliografía es que los pobladores de Europa son más resistentes a las amibiasis que los pobladores del continente americano. ¿Sí? Eso lo dice ya la bibliografía y lo dicen que hay factores de resistencia de las poblaciones. Hay otra pregunta, dice, yo tengo una pregunta. ¿La forma de las amebas influye en su comportamiento o es una característica meramente morfológica? A ver otra vez. ¿La forma de las amebas influye en su comportamiento o es una característica meramente morfológica? La forma, o sea, esto que tú estás viendo, dices que se influye en su comportamiento o Sí. solamente es Lo que- morfológica. Ajá. Justamente este autor, que no es tan lejano, se percató que había diferentes formas en su desplazamiento, porque eso es una clasificación de morfotipos de acuerdo a su locomoción. Es decir, que este género, de hecho, este género existe, Vermixe existe, siempre la vas a ver de esta forma, no lo vas a ver como un paraflavelado, ¿no? Y el paraflavelado tampoco lo vas a ver como lanceolado, por lo menos hasta donde se conocen de algunas amebas. Ahorita ya también verás que no, sobre todo para México, no se conocen tantísimo, ¿eh? La primera vez que se estudian las amebas en México es 1841 y de ahí a la fecha se conocen, creo que 315 especies. Comparadas con las 15,000 que se han registrado, pues no conocemos nada, ¿no? Entonces sí hay, estos son justamente patrones que los definen las especies, pero eso no quiere decir que no te puedas confundir fácilmente, como también lo verás más adelante. O sea, no es el único criterio que debemos de tomar en cuenta para definir las especies, menos las especies, los géneros. Es una primera aproximación, pues, con lo que te quiero contestar aquí, ¿sí? La maestra les puso por aquí, el cambio de forma está asociado con movimiento y esto con la necesidad de alimentación y de encontrar condiciones favorables de vida para su reproducción. Dana dice, ¿cómo son eliminadas las amebas que son resistentes a los antibióticos? Bueno, con muchos medicamentos. Es un tratamiento que de hecho, no deben de ser tratadas con antibióticos, pero es un tratamiento con muchos elementos, no solamente cambiar el pH, cambiar la ingesta de diferentes fármacos. No es nada más con uno. E incluso a veces hay que hacer estudios de líquidos, de líquido raquídeo para comprobar que se tienen o no las amebas. Y cuando el tratamiento es tardío, pues obviamente ya no hay. A veces se sabe que tuvieron esas amebas por los estudios post-mortem, ¿no? Hay cosas graves con las amebas, como más adelante se darán cuenta. Bueno, el primer grupo se llama tubulinia y está propuesto por este señor Smirnov y colaborado en el 2005. ¿Qué características tienen estas amebas? Obviamente son amebas, organismos ameboides, desnudos o con testa, que producen pseudópodos tubulares. Eso es lo importante, por eso se llama tubulinia, tubulares o cilíndricos, capaces de alternar con una forma aplanada, ¿sí? Y expandida a una subcilíndrica. Pero básicamente que son tubulares y
pues esos tubos se pueden aplanar con el movimiento. Hay un flujo de citoplasma a todo lo largo de la célula, se llama monoaxial en este caso, y este flujo llega a cada pseudópodo, sin centrosomas y sin etapas flageladas, en este caso. Este grupo, tubulínea, pues, ejemplos de ellos, lo que yo les decía, aquí las donitas, cuando ustedes llegan a ver material de sedimentos de un tinaco, van a encontrar esto. Y esto quiere decir que hay amibas. Este es el estado del quiste y este es el estado donde está esta proyección cilíndrica, y entonces este sería el trofozoito. En este caso es una ameba testada, que está su cascarón, y aquí están los pseudópodos. En este caso estamos hablando de dos géneros muy comunes, que los podemos encontrar fácilmente en la naturaleza. Esta es la muy conocida género Arcela, que yo siempre le digo Arcelia por darle lata a una compañera, amiga, Arcela, y el género Difulgia. Son muy comunes de encontrarlos. Otro que podemos encontrar, vean ahora la forma amorfa que tiene, Actinomyva, pero aquí ya empiezan a ver los pseudópodos están ya más ramificados y aquí todavía más ramificados. Rectomyxia y Hartmanniella. Decíamos que algunos llegan a ser parásitos del hombre y en este caso justamente es el género Hartmanniella. Su importancia es que llega a ser parásito del hombre. Y vean, este estado de trofozoito puede cambiar a este estado birmiforme. Y es justamente el estado birmiforme, cuando está en el estado birmiforme, donde puede convertirse en parásito. Parásito que causa enfermedades bastante complejas, meningitis encefaloaviana. Hasta ahí me quedo un poquito para que lo vayan tomando. Bueno, seguimos con otro grupo. En este caso es otro grupo que se llama Discosea, propuesto por Cavalier Smith en el 2004. ¿Sí? Y esta letra, pues ya habíamos quedado que la iban a revisar en el artículo de ALT. Ahorita me dirán qué significa. Amebas, ahora se trata de que son amebas desnudas, aplanadas, pero nunca producen pseudópodos tubulares. Y esta pues es una característica que los va a distinguir de la anterior tubulina, ¿no? Y el flujo aquí ya no es monoaxial, sino es poliaxial, significa va por varios ejes. El flujo citoplasmático de la célula es poliaxial. A diferencia del anterior, que era monoaxial, en este caso es poliaxial. Los pseudópodos pueden ser cortos o incluso estar ausentes, y por ello se ha pedido o se ha tenido que recurrir a la parte de biología molecular para poder confirmar la identidad de estos organismos usando la unidad pequeña del ribosoma SSU, el ITS y incluso el 5S. El 5S se ocupa mucho para poder corroborar las especies. Y algunas de ellas, como en este caso más adelante las verán, en Acanthomoeba, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar estos organismos y son capaces de provocar infecciones en el sistema nervioso central, causando meningoencefalitis amibiana primaria, que se abrevia así, MEAP, que ocasiona la muerte en un lapso de 3 a 7 días. Fíjense, de 3 a 7 días, causada por esta ameba que se llama Naegleria forlowii. 3 a 7 días, entonces, mientras los papás en algunas ocasiones están pensando que qué les puede pasar a su hijo, pues está casi muriendo.
porque entre esos 7 días, en casos de San Luis Potosí, en casos de Ensenada y en casos creo que de Hidalgo también, ha habido problemas de decesos de niños causados por esta Naegleria forlow. Y esto fue porque fueron a un balneario o a aguas termales, no tenían las condiciones de salud adecuadas, entró el ameba y se fue al cerebro y les causó la muerte. También puede causar encefalitis granulomatosa amibiana crónica, que se abrevia EAG, y pueden ocasionar también la muerte en periodos mayores a estos días. Las acantamebas también pueden provocar infecciones muy severas en los ojos, en la piel, en pulmones y en oídos. Estoy checando lo que dice el chat, pero no lo veo. Déjenme. Y veo que dice para seguir. Dice, ¿a qué se refiere como poliaxial? Cuando tenemos una ameba y el movimiento del citoplasma solo tiene un solo eje, es decir, todo el flujo va continuo, eso sería monoaxial. Pero si el corrimiento, el citoplasma, vemos que por un lado hay una vena de corrimiento citoplasmático y por otro hay otra vena de corrimiento citoplasmático, y así consecutivamente el movimiento es poliaxial. Y esto es lo que define entre turbinea y discoidea. ¿Sí queda claro? Aquí vean, si vieran que corren por diferentes partes el citoplasma, es poliaxial. Si todo el citoplasma se mueve homogéneamente, es monoaxial. ¿Sí quedó claro? ¿Ya con esto? ¿Alguien que me diga? Abra su micrófono, sí o no. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Y entonces viene, advertí que en algunas fotos no serían tan bonitas, y ahí viene el resultado de una queratitis amibiana. Si no tenemos cuidado y no nos lavamos bien las manos y estamos tomando suelo y luego nos tomamos los ojos, los sedimentos de agua, pues podemos tener un estragos tan importante como esta patología en el ojo. O bien, esta patología en la piel. Vean, pueden, sobre todo en personas mayores, pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico ya es deficiente muchas veces, ¿sí? O hay personas con diabetes, personas con problemas de articulación, más además los lleva uno a estas aguas termales, a donde dicen, mira, son maravillosas, y ahí hay sedimentos y hasta se ponen el fango porque es maravilloso para la piel. Pues, ¿qué creen que pueden llegar a tener este problema de amebiasis dermatítica? Maestra, ¿le puedo regresar tantito a la presentación anterior, por favor? Sí, claro. Yo no se las quise dejar ahí tanto porque la foto es fuerte, evidentemente. Listo. El trofozoito es la forma infectante, es así como está en el sedimento, y basta tener un poquito de material entre nuestras uñas y manos, y luego nos tocamos los ojos y bueno, pues nos genera problemas muy serios. Pero también en la piel. Y aquí es a donde podría estar contestada parcialmente lo que decías de los glaciales, ¿no? Son parásitos oportunistas porque causan lesiones en la piel, o también meningoencefalitis, tanto en individuos inmunocompetentes como en los inmunodeprimidos. A los que tengan buena salud no van a tener problemas o van a ser más resistentes. Pero los pacientes, por ejemplo, con SIDA, que son inmunocomprometidos, pues sí van a tener mucho problema. Y en un caso muy reciente, en el 2003,
fue detectado en un niño de Europa, a donde sin tener aparentemente condiciones graves de salud, fue atacado por esta ameba que se llama Balamutia. Y vean en este caso, sus pseudópodos tienen forma de lámina, laminolipodio se llama. Y este género, Balamutia, se confunde muy fácilmente con este otro que es Acanthamoeba. Entonces, para poderlo delimitar claramente, porque aquí está en movimiento obviamente, pero se puede confundir, es el momento de hacer el PCR y confirmar la identidad de estos organismos. Entonces, fíjense, 2003 es relativamente información muy reciente de cómo en niños sanos pudieron haber sido infectados también con este género Balamutia. A nivel de microscopía electrónica de transmisión, solamente a ese nivel de microscopía electrónica de transmisión podemos ver los organelos, a donde evidentemente la mitocondria es tubular, hay un núcleo bien definido, con un nucleolo, ¿sí? Vacuolas, peroxisomas, y la figura número 46 representa el quiste, donde se ve perfectamente la pared y luego una segunda pared, mientras que la 44 representa el trofozoito. Vean aquí las proyecciones temporales de la membrana. ¿Sí? Entonces, esto es algo bonito porque evidentemente los organelos aquí es a donde se van a observar. Y esto que dibujé con rojo es resto de glicocálix que se pueden encontrar sobre las membranas de las amebas en los trofozoitos, y es algo interesante porque el glicocálix se pensaba que era solamente presente en bacterias y cianobacterias. Pues aquí ya se han encontrado glicocálix, que son carbohidratos hidratados. Y por eso dejé la leyenda en inglés para que lo vieran, el glicocálix, y vean la relación de tamaño, ¿no? En la barra tiene micrómetros, debe de ser, no sé por qué dice milímetros, deben ser micrómetros. Y este es un trabajo que se hizo para este género, Platia amoeboidea, que se hizo para dilucidar la ultraestructura celular. Discosea, cuando la leímos, decíamos que podría estar ausente de pseudópodos, y estos son dos ejemplos, ¿no? Vean que tienen, aquí tal vez se aprecia más este corrimiento citoplasmático que les comentaba, que significa poliaxial. Aquí no se observa tanto, pero aquí sí está muy marcado en estos 3 canales o hasta más, 4 o 5 canales, porque es poliaxial. Aquí se ve el núcleo y aquí se ve una vacuola. Bueno, pues estas Tecamovea o Sapinia, pues no tienen aparentemente pseudópodos, pero pues estamos viendo también amebas. En este otro caso, el ejemplo de la ameba de Vexillifera, no se conocen en este género los quistes, no se conocen la etapa de quiste, y el citoplasma tiene una definición muy clara de zonas de aleoplasma, es decir, que son hialinos. Aquí está nuevamente la proyección de sus membranas temporales, que son los pseudópodos, parecen como filiformes, ¿no? Con esto aprovecho para decirles que evidentemente no todas las amebas han sido posibles cultivarlas.
Y entonces eso también mete pues en problemas para su conocimiento porque algunas no se pueden cultivar in vitro tan fácilmente. Y entonces, por obviedad para su diagnóstico, termina siendo complejo. ¿Qué pasamos a un tercer grupo? Maestra, una pregunta. ¿A qué Sí. se debe de que no se puede cultivar in vitro algunas? ¿A las condiciones o...? Porque las condiciones que requiere cada una, recuerda que pueden ser, su nutrición puede ser por ósmosis, pero también puede ser por fagocitosis. Y entonces, si no tienen los nutrimentos adecuados, ya sea que sean vitaminas o ya sean que sean células específicas, porque para poderlas cultivar, muchas de ellas se tienen que hacer cultivos de bacterias exprofeso para poderlas cultivar. Entonces, si no le pones la bacteria que le gusta comer, pues simplemente no va a poder crecer, ¿sí? Entonces hay que hacer toda una serie de protocolos adecuados para que las bacterias y todas las condiciones que tiene puedan ser las óptimas y puedan crecer in vitro, ¿sí? Hay que hacer mucho trabajo para poderlas tener en cultivo y pues evidentemente poder llegar a estos elementos que ya les he puesto, la microscopía, hacer, porque obviamente lo de molecular se hace con organismos que estén aislados, porque si no, pues tenemos problemas de la definición de qué cosa sea, ¿no? Tienen que ser a partir de organismos que ya previamente están aislados. Si no, harías metagenómica y lo único que harías es decir que hay, pero no con la precisión que requiere, sobre todo cuando son problemas de índole de salud pública, ¿no? Hay que hacer los cultivos o aislarlo del órgano afectado. Bien. El tercer grupo, y como también esto parcialmente lo vas a entender con esto, es que no todas las amebas viven a donde hay oxígeno. En este caso, este tercer grupo que se llama Archaeomobea o Archaeomobea, propuesta por Cavalieri en 1983, se caracteriza porque estos organismos no viven si hay condiciones de oxígeno altas. Al contrario, prefieren vivir en condiciones microaerofílicas, es decir, con pequeñas concentraciones de oxígeno y o en anaerobiosis. Y las mitocondrias se desactivan si hay alta concentración de oxígeno. En este caso, no hay peroxisomas a nivel de la ultraestructura, no hay peroxisomas. Y solamente les puse aquí un asterisco para que recuerden que esta estructura la podemos ver en microscopía de transmisión fácilmente porque son sitios altamente electrodensos, es decir, se van a ver muy negros en la fotografía. Y tiene la función de desactivar el peróxido de hidrógeno, que es tóxico, y aumentar el metabolismo de los lípidos. Para eso sirven los peroxisomas. Bueno, pues en este caso están ubicados la entamoeba, una ameba muy, digamos, popular porque nos causa problemas, la histolítica, mastigameba, vean esta proyección tan bonita que tiene de los filópodos, y esta otra que cambia de forma drásticamente, pelomixia. Esta es la que luego está en mis cultivos, pelomixia. Y entramos entonces, antes de que entre, déjenme ver el chat para ver si hay algo. Nada más, asuntos de
de la Internet. El ciclo de vida, ya comenté que básicamente comprende 2 estadios de variabilidad morfológico-biológica. Una forma activa, y esa forma activa es a donde se alimenta y se reproduce, y se llama trofozoito. La forma infestante también, ¿no? Y una forma inactiva o de resistencia llamada quiste. El quiste, como su nombre lo dice, y es resistente, puede estar ahí durante años en el sedimento. Hay trabajos que dicen que la viabilidad de un quiste puede estar más de 20 años. Entonces ahí está, en las condiciones, y cuando tiene las buenas condiciones de nutrimento y temperatura y pH básicamente, se transforma en el trofozoito. Mientras otras, en el ciclo más sencillo, este trofozoito, bueno, no es cierto, no es el trofozoito que es este, se reproduce asexualmente por fisión binaria, es decir, por mitosis hay una fisión binaria y una célula hija es igual a la célula madre, dando lugar a dos individuos, ¿no? Por fisión binaria se reproducen de forma asexual. En otros casos, se incluye, como en Eugleria, se presenta un estadio que es ameboflagelar. Aquí está. Tiene su flagelito. El trofozoito se transforma en estado flagelar, cuya función temporal es que nade y busque otro ambiente, solamente con esa función, y si no encuentra las condiciones adecuadas, pues se va y se forma el quiste, y si encuentra las condiciones de alimentación, regresa a trofozoito. ¿Sí? Aquí les puse la cita por si alguien quiere ampliar de dónde fui apoyando esta información. Es un artículo que les sugiero que lean, Gallegos, Cineira y colaboradores, en el 2014. Y ahí viene un esquemita de cómo es que nos podemos infectar. Decidimos ir a nadar a los balnearios de Morelos o de Hidalgo o de Jalisco, los que gusten. Y ahí están las amebas en estado de trofozoito. No tenemos cuidado, tragamos agua, se nos mete agua por la nariz o incluso por los ojos si estuvimos en las pozas de aguas termales, nos tallamos los ojos. Estas trofozoitos tienen por aquí la opción de entrar a nuestro cuerpo y en términos de días se forma el quiste o puede estar en estado flagelado. Recuerden que si es el estado flagelado puede regresar a trofozoito o bien ubicarse en el cerebro y causar la meningocefalitis amibiana. Y entonces, bueno, pues evidentemente, si estamos mal de salud, nunca entrar a una piscina y menos si no hay condiciones higiénicas adecuadas. Aquí es a donde resumimos las condiciones de lo que pasa en nuestro país. Recordemos que al principio dijimos que en el mundo se han encontrado 15,000 especies. En nuestro caso, para nuestro país, en este periodo, en México, las amebas de vida libre se han estudiado de 1841 al 2012, según esta cita de Gallegos. Desde luego hay un poco de trabajos en la última década, pero no tantos como uno quisiera. A través de este tiempo, que habla de 144 años, 140 años, hay 144 contribuciones y han registrado 315 especies, o sea que en realidad son pocas las especies comparadas con las 15,000. Los sitios o las entidades federativas del país a donde hay más estudios, vean que es el Distrito Federal, Puebla, San Luis Potosí, y creo que, si no estoy mal, hasta ahí, y Baja California. Tal vez
Sonora. Son los sitios. El resto de los estados del país tienen muy pocas contribuciones o incluso no las tienen. Número de especies de amigas reportadas por cada entidad federativa del país, ¿no? Y entonces vean, en el Distrito Federal es a donde hay más, 200 trabajos, ¿no? Y entonces parecería que las amebas, algo que de la pregunta que al principio hacían, parecían que las amebas en el Distrito Federal son más patógenas o más activas o más frecuentes. No, lo que pasa es que en el centro del país es a donde están los grupos de investigación y adyacente a él, a Hidalgo, a Puebla, a San Luis Potosí, porque hay casos de estudio que se han registrado, se han estudiado. Pero en realidad las amebas deben de ser mucho más frecuentes, pero los grupos de trabajo son muy pocos. Y veremos aquí, estos fue en 1841 es cuando se empieza a conocer de las amebas por extranjeros. Fue Ehrenberg quien colecta los primeros materiales y se lleva este mismo material para Alemania y ahí fueron descritas por Ehrenberg y más tarde por otros grupos como Isaac Ochoterena o luego Samano Bishop, luego Fermín Rivera y luego los últimos grupos de trabajo son algunos de la Facultad de Ciencias y maestros de Iztacala que están estudiando las amebas apoyados por el inicio del grupo de trabajo del doctor Fermín Rivera. Entonces, como ven, en los últimos años 2015, hasta ahí se encuentra la posibilidad de encontrar 315 especies, pero vemos que el conocimiento de las amebas sigue teniendo su crecimiento, no está todavía la asíntota, dista mucho de poderse encontrar, porque en México seguramente todavía hay muchas especies que requieren ser estudiadas. No son fáciles, son complicadas, se tienen que hacer estudios multidisciplinarios para poderlas abordar y no solamente atacan al hombre. Quise terminar o casi terminar con estas fotografías para que ustedes no se vayan a quedar con la idea de que ay, nada más el hombre atacan y son las muy malas de la vida, ¿no? No, en este caso, una fotografía de una trucha, de un salmón, perdón, no es trucha, un salmón, que es un cultivo de Chile, a donde las branquias vieron que había estas pequeñas pústulas debidas a las amebas y causando obviamente alteraciones del cultivo del salmón, que como ustedes saben es un producto altamente importante en la economía de Chile. Entonces, vemos, casi si no es que estoy mal, estamos terminando este tema y las amebas entonces, en este caso, pues nos causan verdaderos estragos, pero también son sitios apasionantes para poder hacer investigaciones. Pensé que había alguien que levantó la mano, ¿eso es cierto? Sí, profesora, yo. Sí, a ver, Noemí. Y las amebas que están presentes en los peces o pescados, ¿nos podrían afectar a nosotros? Porque, bueno, hay veces que cuando vamos a comprar pescado nos dicen que si, para ver si está fresco, veamos sus branquias y que estén rojitas. Entonces, ahora que lo veo, me pregunto si al tocarlas nos podrían infectar a nosotros. Yo creo que no. De hecho, esa ameba que encontraron, apenas la encontraron hace poco, viene del 2005. Yo creo que no, porque son altamente específicas. Algo que también puede llegar a pasar con los parásitos, que son altamente específicas. Pero también es algo que seguramente no se conoce. Eso también vamos a preguntárselo a la doctora Rosario ahora que, bueno, yo se lo puedo preguntar, pero yo digo que son altamente específicas, pero no estaría de más cualquier producto que vamos a ingerir, siempre hacer un lavado adecuado, ¿sí? Y si vemos algún elemento sospechoso, pues quitarlo, o sea, quitar la cabeza y con eso sería suficiente para que no te estés ingiriendo la posibilidad de tener ingesta de amebas que pudieran pasar a ser patógenas.
pero creo que no, pero tampoco estaría tan segura. Creo que esto más bien no se ha investigado. Ujú. Pero lo Sí, profesora. pregunto y les digo pronto. Y si no, el 23 se lo preguntamos. Hay 2 o 3 cosas que le vamos a preguntar ya a la doctora Rosario. Ahí anótenla, el 23. Dice José, ¿o se puede morir con el conocimiento? Ay, no entendí la pregunta. Cocimiento. Ah, cocimiento, sí, claro, claro, pero acuérdate, por eso no quise decir eso, porque acuérdate que algunas amebas son resistentes incluso al cloro y a los antibióticos, ¿sí? Entonces, tampoco podríamos asegurar que esto se puede morir con el calor cuando apenas en el 2005 se descubren estas amebas, ¿no? Tengo mis dudas. Yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es que si vemos algo sospechoso, quitarlo, ¿no? Bueno, yo haría eso. Yo haría eso para evitar. Y sobre todo si sabemos que nuestra salud, pues no es la más óptima que digamos, ¿no? Ujú. Bien, pues con esto terminamos el grupo de Amebozoa y entonces otro de los grupos que vamos a ver serían los mixomicetos y los ictiotales, ¿sí, verdad, Ale? Ajá, vamos a ver mixomicetos y dictiosteleiomicota también. Ah, ok. Ajá. Entonces, no sé si tengo, déjame checo. Sí, no, ya te puse para compartir pantalla. Ah, Ajá. pero antes de que se me vaya a olvidar, el primer anuncio importante para el grupo es que el día lunes vamos a tener el primer Sí. examen que incluye la clasificación y este grupo de generalidades y amebozoa. Entonces, el lunes, el primer examen, por favor, para que se pongan a estudiar y tengan una evaluación muy, muy buena. ¿Sale? Bueno, muchachitos, espabillense un minuto, por favor, para que comencemos, ¿sale? Estírense, respiren profundo y a partir de ahora les voy a pedir mucha participación de ustedes, ¿va? Ustedes están en clase, no vamos a estarlos buscando. ¿Vale? Un minutito. Sí, profe, gracias. Bien, chicos. Empezamos entonces con lo que corresponde a una parte de amebas que se conocen como amebas sorocárpicas. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ellas forman una estructura de reproducción que en algunos casos se llama sorocarpo. Entonces, por eso se llaman así. Déjenme ponerles la presentación que corresponde en un segundo. Ajá. Ahí voy. Aquí está. ¿Sale? Entonces, aquí desde el título quiero comentarles lo siguiente. Pongo aquí hongos del reino protozoa y es que estamos en este conflicto en que, según las clasificaciones más actuales, este tipo de organismos que vamos a ver están en el reino, o bueno, están en el supergrupo Amebozoa.
que comprende la parte de protistas. Sin embargo, los micólogos siguen estudiando a estos organismos y por eso seguimos hablando de ellos como hongos, por lo que también se pueden encontrar el nombre de Phylomyxomycota. ¿Sale? Ahora, nosotros vamos a ver a estos Phylomyxomycota, o lo que en zoología o como parte de protistas lo vamos a llamar Mycetozoa. Y revisaremos 2 clases, Dictyosteliomycetes y Myxomycetes. ¿Hasta aquí vamos bien? La propuesta, aquí está con mi cursor, la propuesta es de Adl a partir del 2005. Tanto que hemos mencionado a Adl como un representante de las nuevas modificaciones de la clasificación. Bien. La siguiente diapositiva pónganla en pantalla completa porque ustedes me van a ayudar a leer. ¿Sale? Por ahí anda, ¿a quién puedo pedir? Por ahí anda Fátima. ¿Dónde está Fátima? Ahí donde está la manita, empezamos hasta el primer asterisco que ven en pantalla. ¿Fátima? Desde estos organismos. La manita, ¿Este filo? Este filo comprende 3 clases, los mohos mucilaginosos verdaderos, Myxomycetes, los mohos mucilaginosos celulares, Dictyostelomycetes, y los mohos mucilaginosos microscópicos plasmodiales y celulares, Protosteliomycetes. Bien. ¿Quién sigue? ¿Me puede ayudar? Emily, con el siguiente punto hasta el segundo asterisco, por favor. Emily. Sí, voy. Estos organismos son fagótrofos presentes cuerpos. No la escucho. Bueno, ¿se escucha? Sí. Estos organismos son fagótrofos presentan cuerpos fructíferos productores de esporas, las cuales al germinar forman amebas de varios tipos. Las amebas presentan pseudópodos filiformes, mitocondrias con crestas tubulares, pueden presentar 1 o 2 cinetosomas con al menos 2 raíces microtubulares en las fibras dorsales del cinetosoma anterior. La pared de las esporas pueden ser celulósicas o quitinosa. Perfecto. Siguiente, anda por ahí Derek. Léame el último punto. ¿Está Derek por ahí? Si no, alguien más, por favor, el último asterisco. En el ciclo de vida se pueden presentar células nadadoras uninucleadas y flageladas, amebas uninucleadas, amebas multinucleadas, no flageladas, plasmodios, cierto, de 2 a 10 núcleos, no flageladas, plasmodios multinucleados, diploides, menores de 10 a la 7, ¿eso es un 10 a la 7? No sé, núcleos. Sí. O pseudoplasmodios. La parte aérea del cuerpo fructífero en Myxomycetes y prostotelidos es un esporocarpo que surge del plasmodio, y en dictyotelidos es un zoocarpo que se desarrolla de un agregado de células ameboides o de un pseudoplasmodio. Cavalier-Smith, 1900. Bien, eso es suficiente. Perdón. Sí, no es necesario leer las citas, muchachitos. A lo que me refería es esta parte de cuerpo fructífero. Son amebas que van a desarrollar esto, un cuerpo fructífero, o bien, como dice acá abajito, un esporocarpo.
Por eso las vamos a llamar amebas orocárpicas en general. Ajá. Bien, les voy a compartir en el chat una actividad. Denle clic al enlace y ustedes van a contestar esta pregunta. Ajá. A ver, ahí va para todos. Denle por favor clic a este enlace. Si les pide un código, escriben este que estoy por compartirles. ¿Ya están dando clic al enlace, muchachitos? Contesten la pregunta que aparece cuando abren el enlace. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profesora. Bueno, dice la pregunta, de acuerdo a la lectura, lo que acaban de leer hace rato, ¿qué características corresponden al filo Myxomicota? Ustedes escriban en las opciones de respuesta algo respecto a la clasificación, a la distribución, al hábitat, a las estructuras que presenta, sus formas o algún otro detalle que encontraron en el texto. Pueden poner más de una palabra. Exacto. A ver. Pausa. ¿No tienen pared celular? La parte de amebas. Las amebas son las desnudas. Ajá. Bien, muy bien. Cuerpo fructífero. Perfecto, muchachos. Cuerpo fructífero es algo que los caracteriza. Sí, producción de esporas. Y esta es la parte que los asocia con los hongos. Son fagótrofos. Esta es una característica que ustedes ya vieron en este grupo Amebozoa. Es algo muy peculiar para estos organismos porque se alimentan a través de sus pseudópodos y hacen fagocitosis. Eso, los filiformes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son filiformes? Chicos, ¿quiénes son los filiformes? Ahí escribieron filiforme. Ajá, bien. Estructuras mucilaginosas. Esa es una de sus características visuales más reconocibles. Mucilaginosos. Plasmodio, perfecto. El cuerpo del organismo es una masa mucilaginosa multinucleada que se llama plasmodio. Muy bien. No flagelados. Bueno, algunos o en algún momento de su vida pueden ser no flagelados. La pared es quitinosa. Sí, hay estructuras dentro del ciclo de vida en la que la pared puede ser quitinosa. O por ahí decía hecha de celulosa también. Celulosa o quitina. Esta palabra quitina también los asocia con los hongos, porque los hongos tienen esta sustancia en sus paredes celulares. Ajá. ¿Qué más veo por ahí? Multinucleado, sí, el plasmodio es multinucleado. Amebas, están asociadas con las amebas porque hay una parte de su ciclo de vida ameboide. Muy bien, ¿qué otras palabras vemos por ahí? Ajá, pared, gracias por poner ahí la palabra. Pared celulósica. Nos sobró una ahí. Como hay momentos de presencia de flagelos, sí, está asociado con eso de los cinetosomas. Muy bien, muchachitos, perfecto. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos algunas de las palabras clave que nos van a hacer asociar a estos organismos. El esporocarpo, sí, muy bien. El cuerpo fructífero se llama así. Muy bien, chicos, qué bonita nube de palabras. Gracias por participar. Voy a dejar de compartir esta parte. ¿Sale? Entonces, ustedes tengan en mente esas palabras clave cuando les hablen de Myxomicota, del filo Myxomicota.
o de lo que vamos a también llamar amebas sorocárpicas. Bueno, ahora voy a compartir aquí un documento también por el WhatsApp para que lo puedan leer, porque vamos a entrar directamente a Dictyosteliomycota. ¿Cuántos somos? Somos 32. 32 por 5, 30. Bien. ¿Sí? Voy a crear 6 salas de 5 a 6 participantes, ¿sale? Las salas se van a crear al azar, muchachitos. Y déjenme decirles qué vamos a hacer. Acabamos de hacer esta parte de la nube de palabras. Yo la voy a guardar con sus participaciones, me gustó mucho. Y con la información que yo acabo de compartirles, van a hacer una mini presentación de PowerPoint de no más de 5 diapositivas. Van a tener que estar muy pendientes del tiempo para poder cumplir con sus actividades. Así que una persona se va a encargar de estar revisando el tiempo. Otra personita se va a encargar de agregar toda la información que aporten sus compañeros en esta presentación. Una persona del equipo la va a compartir al resto del equipo para que todos tengan la misma presentación y va a hacerme el favor de compartirla al chat de Zoom antes de presentarla. Y una personita al azar del equipo va a exponer la información. Es una información muy cortita, no van a tardar más de 3 minutos en leerla. Tienen que incluir una portada con sus integrantes, muchachos, ¿sí? Con los que estuvieron en el equipo, porque si no yo no voy a saber quiénes participaron. Y háganme favor de incluir en esta presentación el mayor número de imágenes asociadas con la información que van a leer. Van a tener 15 minutos para esta actividad, es decir, para hacer su presentación de PowerPoint y compartirla. ¿Queda claro lo que vamos a hacer o hay alguna duda? Sí queda claro, profesor. Bueno, ¿todo el mundo vio las indicaciones o todo el mundo tiene claras las indicaciones? Sí, pero disculpe, pero nada más tengo una pregunta. No tanto como lo que vamos a hacer ahorita. Y perdón por la pregunta, de lo que vimos del filo Myxomycota. Ya lo entendí bien. Entonces, ¿sí son protistas o son hongos? Según la clasificación de ADL, vamos a meterlos en protistas. Pero de forma convencional y a lo largo del tiempo, los han estudiado los micólogos y aún se habla de ellos o se refiere a ellos como hongos. Son organismos que están en una especie de interfase entre uno y otro y tienen características que los van a relacionar con los hongos siempre, como la quitina, como las esporas, y hay características que los van a relacionar directamente con los protistas, como la fase ameboide, como la presencia de flagelos. Ya. Sí. Gracias, profe. De hecho, es parte de la discusión existente. En el chat está el documento que ustedes van a leer. ¿Ya lo descargaron? ¿Lo pueden ver? Sí, llaman del archivo, dice Dictyosteliomycetes Act 1, así se llama. ¿Ya lo tienen? ¿No se ve? Tienen que descargarlo. Les pedí desde la primera sesión que me agregaran a su grupo de WhatsApp, siguen sin hacerlo. Ahí también podría compartirles esta información si en algún momento en el chat no se ve y las cosas pueden suceder de forma más fluida. Si su compañero o compañera no puede ver el archivo, compártanlo, por favor, porque con él vamos a trabajar en 1 minuto.
Ujú. Voy a asignarlos a una sala, muchachos, de pantalla. Ya. Bien. ¿Cómo vamos a la producción de esporas? Aquí adentro del cuerpo fructífero se van a desarrollar las esporas. Muy bien. ¿Mm? La fase somática es una fase en la que podemos llamar que está en plasmodio. ¿Mm? Es una agregación de amebas, ese plasmodio que se mueve y se alimenta. Muy bien. Y va a haber otra fase que es la reproducción, en donde ya se van a formar los cuerpos fructíferos. Pero para eso, las amebas tienen que iniciar el proceso de agregación y se les va a llamar grex, cuando están agregándose. ¿Mm? Muy bien, muchachitos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podemos ir hacia la reproducción, al ciclo de vida? ¿En el cuerpo fructífero solamente se van a desarrollar las esporas? Sí, vamos a aclarar un poquito más eso con esta partecita. Ujú. Ciclo de vida de Dictyosteliomycota o de los dictyostélidos. ¿Mm? Vamos a empezar en esta parte. ¿Ven mi cursor? Sí. Sí. ¿Mm? Bien. Aquí tenemos a una ameba. Esa ameba dijimos que se mueve por emisión de sus pseudópodos y que se alimenta por fagocitosis. ¿Mm? Algo muy importante que va a suceder entre amebas es la agregación. Y eso se da por la secreción de algo que se llama AMP cíclico. Es una sustancia energética que las va a llamar a las amebas a hacer quimiotaxis, es decir, a moverse como respuesta de una sustancia química. Y esa señal química va a hacer que se junten, que se agreguen. De manera que incluso podemos llegar a encontrar 100,000 células formando esta agregación. Uh-huh. Esa agregación es la que nosotros vamos a llamar pseudoplasmodio. Un pseudoplasmodio es una masa multinucleada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Bueno, Sí, sí. ahora ¿Qué dijo, perdón? ¿Perdón? ¿Lo repito todo o qué pasó? No, solamente lo de pseudoplasmonio, por favor. El pseudoplasmodio es una masa multinucleada conformada por la agregación de las amebas. Algo importante de este pseudoplasmodio para que es que estas amebas no pierden su individualidad, por eso es un falso plasmodio. Están agregadas, pero cada una tiene su individualidad y tienen la capacidad de moverse en función de un compuesto químico. Sí, gracias, profesora. Uh-huh. Ahora, algo que ustedes escribieron en el Mentimeter es que hay diferenciación celular. O sea que hay un grupo o una porción de este pseudoplasmodio que se va a destinar a una cosa formando preesporas, mientras que otra porción del plasmodio va a formar un preestípite. Pre significa que es previo a la formación estricta de las esporas o a la formación estricta del estípite. A esta parte del ciclo de vida que tiene una G de gato se le llama bala, porque eso parece. Uh-huh. Entonces, el pseudoplasmodio se transforma en una bala y aquí se empieza a ver la diferenciación celular. Unido al sustrato están las células que van a dar lugar o que se comportan como un preestípite. Y en la parte apical
van a estar un conjunto de células que se comportan como preesporas. Y se va a empezar a diferenciar o a hacer más evidente un ápice, que es una parte apical, una punta. Esta bala va a migrar hacia la luz. Y miren cómo empieza a formarse el cuerpo fructífero, desde la I hasta la K. I, J y K corresponden con procesos de formación del cuerpo fructífero. Antes de formarse las esporas, en la parte que en el esquema dice J, se está haciendo una pared protectora para las futuras esporas. Aquí le agregan una R, por favor. En el punto K del ciclo de vida, donde está señalada la K, aquí ya está sucediendo la formación de esporas maduras. ¿Cómo sucede eso? Por meiosis. Los núcleos del antiguo pseudoplasmodio que quedaron asignados como preesporas van a sufrir meiosis para formar esporas haploides, es decir, esporas con la mitad del material genético del organismo. ¿Por qué la mitad, muchachos? Porque estas esporas que son haploides se van a fusionar, como sucede en la imagen asignada con D. Van a fusionar su citoplasma y van a fusionar sus núcleos, dando lugar a un cigoto 2N, porque N más N es 2N. El cigoto es diploide. Es el único momento diploide de todo el ciclo de vida, solamente el cigoto, porque resulta que una vez que se formó el cigoto, va a comenzar la división celular para formar otras amebas, pero esa división celular da lugar a amebas haploides. ¿Sí? Si las condiciones de este organismo son desfavorables, se va a enquistar o va a formar estructuras de resistencia. Eso por ahí ustedes lo pusieron en la información general. Y si las condiciones vuelven a ser favorables, la ameba va a germinar y a seguir cumpliendo su ciclo de vida. ¿Hasta aquí hay algún comentario? Yo, profe. Dígame. Una preguntota. Ya después de la liberación de esporas de la meiosis, ¿qué sucede con el resto de la ameba? El resto de la ameba. Bueno, ¿sigue su curso ahí? Es que ya no hay amebas. Sí, es que ya no son amebas. Dejaron de ser amebas para formar un cuerpo fructífero. Pero es una buena pregunta, Luis. Aquí cuando pasa de ameba a cuerpo fructífero, todas las amebas van a dar origen, y eso se llama el término que se ocupa es holocárpico. Todas se transforman en cuerpo fructífero. O ves esporas o ves amebas. Nunca las dos cosas en un mismo momento. A ver, acá le ponemos holocárpico. Todo se transforma
a estructuras reproductoras. Esto sucede en varios organismos. Esta es la primera vez que lo estás viendo. Toda la fase somática se transforma en reproductora. ¿Sí? Y cuando no sucede eso, que es el concepto antagónico, sería eucárpico. Parte se transforma en reproductor y parte sigue siendo vegetativo. En este caso, los organismos más antiguos son evolutivamente hablando, son holocárpicos. Ay, perdón. ¿Sí? No me quise salir. Sí, no te saliste. Holocárpicos. Entonces, Luis, cuando se van a formar los esporangios, toda la mexamiba, por eso se agregan para que todo el material genético empiece y somático empiece a transformarse. A ver. Parte en esta estructura en forma de asta bandera, que es el estípite, y parte de cabezuela, que es el esporangio. ¿Sí? Entonces, a eso técnicamente se le llama zorocarpo, porque solamente está definido para este grupo. Es el único grupo que le van a llamar así zorocarpo. Todos los demás tienen otro nombre. Ajá, aquí se los agrego, zorocarpo. Está el término aquí, holocárpico. Ajá. Y vámonos, bueno, a ver si las cosas quedan un poquito más claras con este video. No dura mucho, vámonos para allá. Voy. Ay, es que... Para que tengan una idea, mientras la maestra pone el video, para que tengan una idea, esto pueden medir unos cuantos milímetros y generalmente son hialinos y viscosos, obviamente, ¿no? Yo nunca los he visto, aunque la bibliografía dice que son muy comunes. Yo nunca lo he visto. Hay una cita que dice que los productos estos que se les dan de comer a los bebés de alimentos Gerber, es muy fácil poder encontrar acraciales, pero yo la verdad nunca los he visto. No he tenido el placer de conocerlos. Chelsea Green Publishing. Ay, perdón, sí escuchan, ¿verdad? Sí, va, maestra. Voy a adelantarle tantito porque aquí hay mucha información que no nos sirve. ¿Sí? Este proceso que están por ver, ¿cómo se llama? Ahí, ¿qué estamos viendo? La meiosis. No. La fisión. Esta es una espora. ¿Y qué está saliendo de la espora? Los gametos. Está saliendo una mixameba. Esta es la espora, está saliendo una mixameba. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama? Chéquenlo en el ciclo de vida. Germinación. Bien, perfecto. Germinación. Aquí está mi ameba que hace fagocitosis, que tiene pseudópodos y que se va a mover para poder encontrar alimento. Aquí hay varias mixamebas. Cuando se juntan varias mixamebas, ¿cómo se llama el proceso? Agregación. Perfecto. ¿Las amebas son haploides o diploides? Haploides. Bien, son haploides. Aquí estamos viendo varias mixamebas. Ay, espérenme. Déjenme retrocederle tantito. ¿Qué les está pasando a estas mixamebas para hacer cada vez más? Quimiotaxia. No, para ser cada vez más, para multiplicarse. ¿Qué les está pasando para multiplicarse? ¿La meiosis ahora sí? No. ¿Están haciendo la quimiotaxis? Sí tuvo que suceder meiosis en algún momento,
porque el cigoto es diploide y luego se forman amebas haploides. De uno al otro paso sí sucedió meiosis. Ahora, ya está cumplida la meiosis y tenemos amebas que se van a dividir para multiplicarse, pero aquí no está sucediendo meiosis. ¿Cómo se llama ese proceso con el que... Fisión. ¿Sí? Ajá, bien. Entonces, gracias a la fisión, aquí, miren, vean este punto, aquí, ay, perdón, me fui tantitito. Vean este punto, aquí hay un núcleo, otro núcleo, y vean cómo se está dividiendo o partiendo la célula. Aquí está sucediendo fisión. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro agregado de amebitas, porque ya tenemos muchas. Entonces, vean cómo se mueven, vean los saurópodos, se están agregando, y ahí alguien dijo quimiotaxis. Sí, aquí están respondiendo a la quimiotaxis para la agregación. Vean cómo se están juntando todas en un solo punto. Y aquí es donde la profesora dice, es que todo el plasmodio se va a transformar, todo el pseudoplasmodio, todas las amebas, se van a transformar en una estructura de reproducción. Todas se van a encargar o a fusionar para ese objetivo, formar un cuerpo fructífero. ¿Se acuerdan que ahí decíamos bala? Esta es la que parece bala, y aquí esta punta, ¿cómo se llama? Ápice. Bien hecho. Vean cómo aquí abajito todavía hay corrientes de amebas que se están juntando. Ahora, en esta fase podríamos decir que la parte que está sujeta al sustrato va a ser el ¿qué? ¿El qué? Muy bien, el prestípite. Mientras que el ápice van a ser las preesporas. Muy bien. Vean ya cómo no tenemos pseudoplasmodio, no tenemos amebas formando esta masa mucilaginosa, sino que ya todas se están destinando a la formación del zorocarpo. Y aquí ya vamos a ir viendo más detalles. El zorocarpo tiene un estípite, que es el que se está formando aquí. Y tiene una estructura donde se van a empezar a formar las esporas, además de una capa protectora resistente para proteger a las esporas. Aquí está esa fase de formación. Entonces, aquí adentro de esta estructura redondita, ¿qué está sucediendo? La meiosis. Meiosis, perfecto. Bueno, va a suceder... Ay, no, espérenme. Déjenme. Espérenme tantito. ¿Para qué va a suceder eso? ¿Para formar qué? ¿Espora? Esporas. Déjenme ver a dónde seguimos. Creo que ya es todo. Entonces, ahí va rápido, 1 minuto. Germinación. Fisión de las amebas. Esto podríamos llamarlo la quimiotaxis. Agregación.
y formación de un pseudoplasmodio. Aquí el pseudoplasmodio forma la estructura que podemos llamar bala y comienza la diferenciación celular. Hay un prestípite en la base y preesporas en el ápice. Y ahí empieza la formación del cuerpo fructífero. ¿Qué sucede en el cuerpo fructífero? La formación de esporas. Las esporas son haploides. Cuando esas esporas haploides pueden unirse formando un cigoto. Ajá. Y de ese cigoto germinar nuevas esporas. Eso es más o menos lo que vimos aquí anteriormente. Ese cigoto va a estar recubierto o se puede llamar también macroquiste, pues porque va a tener estructuras de protección y es una estructura de resistencia. Ahora, cuidado con este esquema que solamente cuando hay plasmogamia, que es la fusión del citoplasma, y cuando hay cariogamia, que es la fusión de los núcleos, para formar un cigoto, estamos hablando de reproducción sexual. Ajá. Fíjense en estas flechitas de aquí, E y D. Esto simboliza la reproducción sexual. Mientras que si nos pasamos directamente por A, B y C, aquí estaríamos hablando de una reproducción de tipo asexual. ¿Sí están viendo mi pantalla? No se ve la pantalla que estás mostrando, se ve todavía lo del video. Perdón. Ya estamos aquí. En el momento en que nosotros vemos esta estructura llamada cigoto, nos estamos refiriendo a una etapa sexual o a una parte del ciclo de vida sexual. Pero también hay una opción de hacer solo reproducción asexual. Entonces, esta partecita E y D que están señalados en el ciclo de vida son un momento en el que ocurre plasmogamia, que es la unión de citoplasma, y donde ocurre cariogamia, que es la fusión de núcleos. El resultado es la formación de un cigoto diploide. Acuérdense que es el único momento diploide del ciclo de vida. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Ay, perdónenme, lo corté mucho. Entonces, creo que ahora sí queda terminada la parte de amebozoa y no sé si tengan algún comentario, creo que hasta aquí lo dejamos. Me parece que tendríamos que ver mixomicetos de una forma más rapidita para la siguiente sesión y que puedan hacer también su examen. ¿Algo que agregar? Sí, maestra, estoy tratando de hacer una proyección, pero creo que ya, ¿verdad? Ya se ve. Sí. ¿Sí? Ok. Nada más porque estoy viendo algunas de las presentaciones que mandaron ustedes. Entonces, quiero pedirles que todos los equipos, pero no sé por qué no se proyecta lo que me interesa.
A ver, déjenme ver, pero aunque no se proyecte todo. Quiero pedirles, por favor, que en todas las presentaciones ubiquen que estos organismos que se llaman Dictyosteliae, ubicados o propuestos por estos autores en 1909 y luego en 1970, están en la clasificación de AL ubicados en el supergrupo Amebozoa, porque todos le pusieron la clasificación de propuesta por los micólogos, que por eso terminan en micetes, ¿sí? Entonces también agréguenle esta otra leyenda a todas sus presentaciones que están en el supergrupo Amebozoa, de un puntito que significa, acuérdense que mientras no tenga jerarquía taxonómica, AL propone que son grupos o linajes que comparten alguna información entre ellos. Ahora lo acabamos de ver, que lo que comparten estos organismos con los protozoos amebozoos, justamente es eso, la presencia de una célula en forma de ameba que tiene pseudópodos. Entonces, por favor, agréguenle esto porque si no, puede haber una confusión o un choque de información académica importante que de hecho lo preguntaron en clase, bueno, ¿son hongos o no son hongos? No, son del grupo Amebozoa, supergrupo Amebozoa, según la clasificación de AL, en el grupo Dictyosteliae, ¿sí? Por favor, entonces, porque en este caso, pues esta foto no tiene nada que ver, porque sí son hongos verdaderos, ¿no? Entonces, para que no haya confusión de este término, por favor, ¿sale? Profesora, entonces usted dijo que son por la formación, bueno, formación de una célula a partir de una ameba, ¿verdad? Las Dictyosteliae son, el Dictyosteliae se caracteriza porque conforma su fase somática la conformación de muchas miles de células en forma de ameba. Y en su fase reproductiva forma un zoocarpo. Eso es la característica de Dictyosteliae. Uh-huh. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, pues nos vemos. He subido a la aula virtual la propuesta de calendarización del semestre, ya con los seminarios, ya con los exámenes. Por favor, chéquenla. Y justamente ahí estoy viendo que no terminamos de ver mixomicetos ahora. Lo haremos en próxima clase, que es el 7, de tal manera que el examen queda entonces cambiado para el día 9, maestra, para que quede concluido todo esto. Y entonces el próximo martes nos quedamos en ver mixomicetes y con eso tendríamos que acabar. Sí, ¿Sale? perfecto. ¿Sale? Ok. ¿Algún comentario, duda, chicos? Yo tengo una duda, profesora. Entonces, ¿el examen hasta dónde vendría? Hasta mixomicetes. Desde la clasificación hasta mixomicetos. Todavía nos falta De acuerdo. terminar la siguiente Gracias. sesión. Sí, o sea, el lunes próximo, perdón, el próximo martes, vamos a ver mixomicetos y ya la siguiente clase, que es 9, haríamos el examen. Y seguimos con Escabata, que es el siguiente supergrupo. De Por acuerdo. favor, Muchas gracias. por favor, vuélvanle a dar una revisada al artículo de ALT para que siempre vayamos a la par, por favor. Sin dejar a un lado que si utilizan otra bibliografía o incluso navegan por internet, estos organismos puede ser que estén en otra clasificación, es porque son organismos que han tenido una dinámica de reubicación muy importante en los últimos años. ¿Sale? Ay, Quiero que no se vayan a confundir con eso. ¿Sí? No, espérate. Ay, perdón, ignoren eso último, no era para ustedes. Quería compartírmelo a mí misma, pero no sé qué pasó.
No te preocupes. Ajá. Algo muy importante que veo aquí en el chat, chicos, si no anotan sus nombres en las actividades, no los vamos a poder agregar nosotros, entonces sean muy cuidadosos con eso. Ujú. Las clases grabadas no se pueden compartir. No las Recording pueden stopped. compartir. Creo que la maestra les comentó que sí lo va a hacer en una liga, porque tenemos ahí algún problema de subir la información. Este fin de semana lo pregunto con los coordinadores de las aulas virtuales qué está pasando y ya les aviso. ¿Sale? Sí, mientras, de todas maneras, compartimos el drive para que lo chequen. No hay problema por eso. ¿Cuál nombre, Eric? No entiendo. Ya no pongo mi nombre. Sí, ¿Dónde no lo pone? En el equipo 1 nos faltó ponerlo. Es que pedí que los pusieran en ¿cómo se llama? En el chat, pero como no envió su nombre, me faltó anotarlo, entonces, jejeje. Sí, por eso digo que tengan cuidado, ¿no? Ujú. En esta ocasión sí lo vamos a hacer, pero ya en otras ocasiones no vamos a poder agregar porque lo que quiero que entiendan es que a veces nos llenamos de mucha información y tampoco va a ser nuestra responsabilidad si no lo anotaron. ¿Vale? Muy bien. Pues que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Sigan preparando sus seminarios que ya empezamos el 14 y el 21. ¿Vale? Y empiecen a preparar su examen. Nos vemos. Hasta el jueves, muchachitos. Ahora es jueves, ¿no, maestra? Nos vemos, profes. Hasta el martes. Y el martes, ando perdida. Gracias, profesoras. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego.